Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en su espacio Asanakaran y Cuidado del Cuerpo para el Músico. Yo soy Alejandra Méndez, flautista, instructora de yoga y creadora de este espacio. Y bueno, como ya saben, en nuestra sección de entrevistas Músico de Alto Rendimiento, traemos a invitados, músicos que están muy activos en el medio. Y para el día de hoy trajimos a un músico que es cantante, que egresó del Centro de Estudios de Yasov. Y también nos platica que tiene mucho acercamiento con el son jarocho, del cual también vamos a estar hablando, aparte de esta parte del jazz. Y bueno, con ustedes les traigo a Santiago Gutiérrez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? Bien, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a platicar contigo un poquito de tu historia como músico y también de la importancia que tiene el cuidado del cuerpo en un músico y cómo tú has adquirido estos hábitos de salud en tu vida diaria. Antes de empezar, vamos a iniciar platicando un poquito de quién eres tú, cómo comenzaste en la música. Yo básicamente mis papás empezaron, bueno, en el caso de mi papá, desde su bisabuela, bueno, mi bisabuela, su abuela, tenía como un acercamiento a la música, ¿no? No es que se dedicaran profesionalmente porque pues él es de rancho, de Tres Zapotes. Entonces, pues por lo que nos cuenta, más bien era como una actividad que hacían, sí, pero ni siquiera como remunerado, ¿no? O sea, realmente pues se dedicaban, no sé, o tenían tierras o animales o pues lo que se hace en el campo, ¿no? Y ya más bien, pues la música es como parte de la rutina y de la cotidianidad. Pues era más bien justo como un hombre de rancho, pero pues que igual estaba en contacto con la música, ¿no? O sea, como que pasaba y había un fandango y se metía a cantar. Y me han enseñado como grabaciones de audio que así está el fandango y de la nada entra un señor y canta así como así de aquí mis chicharrones truenan. Llega de la nada, ¿no? Entonces pues era alguien así como, pues sí, por un lado muy como el estereotípico macho mexicano, pero bueno, a mí lo que pues realmente me gusta pensar que me heredó es como la parte musical, y pues de ahí a mi papá, y de ahí pues se conoció con mi mamá y nacimos yo y mis dos hermanas. Ya ellos no están juntos, pero bueno, cuando a mí me tocó el momento que todavía sí tenían su grupo, componían, era como siempre ensayos en la casa. Alguna vez me tocó como viajar en las giras que hacía mi papá. Mi papá era el que más viajaba ya que nacimos nosotros, porque pues mi mamá era la que se quedaba a cuidado de nosotros, ¿no? Entonces con mi mamá pues era más como ver cómo componía, por ejemplo, en el proceso que le tocó ser pues como más madre que músico, pues componía mucho. Y en fin, o sea, como que siento que fue algo que hizo que la música fuera como muy cercana. No sé, yo no pensaba así desde chiquito como, yo voy a estudiar música y voy a hacer esto y el otro. Simplemente era como parte de igual, ¿no? O sea, yo decía que quería ser arquitecto o que quería ser agroecólogo. Como que tuve mis facetas y ya hasta la prepa fue que como que sí dije, no, pues sí quiero dedicarme a la música, ¿no? O al menos estudiar. Justo nos decía hace rato que tu mamá también es guitarrista, pero estudió educación musical. Y esta parte de lo que dices de tu niñez, que muchas veces pasa que los niños por imitación se acercan a la música. ¿En tu caso también fue así? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Como que no era algo que mis papás me pusieran así de, pues ahora vas a hacer esto, pero justo pues lo veía. Y pues sí, desde chiquitos, mi hermana mayor, bueno, yo soy el mayor y de ahí tengo una hermana que es 2 años menor que yo. Entonces como que crecimos muy, pues juntos. Muchos recuerdos de que, pues no sé, si íbamos a fandangos nosotros dos así como que solitos queríamos zapatear, ¿no? O a veces más uno que el otro, y ya ahí era el problema, ¿no? A veces yo era el que quería y ya no, y yo es como de, no, ándale. Y viceversa también, como que fuimos teniendo nuestras etapas, pero pues sí, no era algo como impuesto,
Entonces creo que también pues eso no volvió a esa relación como tóxica, ¿no? Porque conozco muchos hijos de músicos que sí es así como de, no, es que a mí desde chiquito me estaban así como duro y dale y tú tienes que ser así prodigio y tienes que esto y el otro. Y pues terminan odiándolo o sí haciéndolo, pero como que ya les representa toda la vida eso, ¿no? Y de repente les cuesta mucho como pues disfrutarlo, ¿no? Claro, sí, y es que, bueno, me surge esta pregunta, ¿en qué momento de tu vida es cuando entras como a una institución que no quisiera decir que te enseña de forma seria, o sea, que te forma de manera académica en la música? ¿En qué momento fue? Hubo como 2 momentos. Uno fue así como muy breve, que fue a la edad de 8 años en el CIMI, el Centro de Iniciación Musical Infantil. Pero fue como de tu interés, de decir, yo quiero. Sí, fue, o sea, si no mal recuerdo, una de mis compañeritas de la primaria tocaba el violín y pues un poco como de eso, ¿no? De conocer o amiguitos así que ya lo estaban como estudiando en una escuela, como que también surgió eso, ¿no? O sea, mis papás siempre nos mantuvieron muy como ocupados de chiquitos, o sea, éramos así los que escuela y clases en la tarde y así, ¿no? Y pues fuimos a natación, a teatro. Tuve una temporada de fútbol, por mucho que ahora no me cueste creerlo, pero tuve como mis diferentes temporadas de pues de cosas que hacía en la tarde, actividades extracurriculares. Y en algún punto fue como de, no, pues queremos música, ¿no? Y a mí siempre me había gustado el cello. Bueno, escuchaba. En ese entonces, pues, no todos teníamos como celulares o dispositivos, sí. Pero ya mi mamá tenía como una laptop y era así como, pues, a veces como el momento así familiar de mis hermanas y yo, así con ella en su cama y nos ponía videos de, a veces películas o así, pero muchas veces videos de música, o sea, era así como un ritual, ¿no? Y cada quien podía ir eligiendo un video ya de los que conocíamos y nos gustaban. Y, por ejemplo, escuchábamos a Sting, a Juan Luis Guerra, a Rubén Blades, que son todos como ídolos de mi mamá, a Susana Baca. Y entre todo lo que nos ponía, empezó a poner a un señor que se llama Jordi Zabal y a Yo-Yo Man. Uh-huh. Y como que eran mis referencias, bueno, de instrumentos, pues sí, como de cuerda frotada. Okay. Entonces, como que me enamoré de ese sonido del cello. Y pues a la fecha es así como mi sueño frustrado, ¿no? Sí quisiera tocar, pero nunca tuve el instrumento. Estuve nada más 2 años. Y pues siempre con el instrumento prestado. Y de ahí se atravesó como un cambio radical, que nos tuvimos que ir 6 meses a vivir a Estados Unidos por un trabajo de mi mamá. Y pues ya como que eso también rompió esa semillita que estaba ahí. Y también es cierto que nunca, ni mi hermana ni yo, creo que nunca nos hallamos del todo. Me acuerdo que sí, era pues sí como la ilusión de, es que sí queremos tocar el instrumento y esto y cuando ya nos podamos presentar en un concierto o tocar una pieza o lo que sea, como que esa ilusión era la que sí nos mantenía ahí. Pero por otro lado también como que significaba como sufrimiento, la verdad. O sea, yo me acuerdo, sí. Yo nunca he sido tan dramático. Bueno, sí, pero como más en privado. Pero mi hermana sí era así como de llorar y así. Y no era berrinche, ¿no? Era que realmente pues sí o sea, había cosas como, pues sí, hasta cierto punto que ahora las recuerdo medio violentas. Sí, entonces, o sea, por ejemplo, pues recuerdo que, no sé, íbamos en tercero y ella en primero, porque es 2 años menor. Salíamos corriendo de la escuela como a las 2:30, creo, y teníamos que entrar allá, o sea, nos quedaba así súper justito, y pues era comer y pedían uniforme, ¿no? Entonces así, había veces que llegabas 2 minutos o así rayando por el tráfico y ya no nos dejaban entrar y era así como, pues sí, mi hermana así lloraba y era así como bien feo, ¿no? Porque aparte era como, había la amenaza de los maestros de que no, si no llegan, pues esto y el otro. Y es como, sí, entiendo que pues es parte de una disciplina, pero también era como sin el contexto de que pues son niños que están también en la escuela y, o sea, como
como que sí era muy rígido en ese aspecto. Por ejemplo, mi hermana estaba en piano y sí me acuerdo que su maestra, pues sí le tocó como una experiencia, o sea, una maestra que le dio experiencias más feitas. A mí con el maestro de cello, la verdad, me tenía muchísima paciencia. Yo más bien sentía que no estaba tocando música, ¿no? O sea, que era como todo el tiempo ejercicios, y era como, bueno, escalas, o la de estrellita, pero como que yo ya quería, pues, como hacer algo más, aunque quizá no fuera con una técnica perfecta o así, pero como ya poder sentir que estaba haciendo música, sobre todo porque mi acercamiento con el son, pues justo es directo, o sea, es al revés, ¿no? Como que es, sí, el son jarocho como que siento que tiene esta onda de que puedes aprender 2 acordes y estar tocando súper mal a lo mejor, o sea, en cuestión técnica, pero ya sentirte parte de la música, ¿no? O sea, ya estás como en la bolita haciendo música, y aunque a lo mejor los que lo están llevando son pues los que tocan más pro, tú ya te sientes parte de, entonces... Que también nos meten como desde muy pequeños estas ideas de tocar súper mal, que en realidad yo no pienso que sea así, porque como que todos tienen un proceso, y decirlo, pues cuando uno entra nadie toca súper bien, ¿no? Uh-huh. O sea, habrá sus excepciones de la gente que es prodigio, pero aún así esos prodigios también requieren pasar por sí. camino, ¿no? Y justo así lo que pones en la mesa, que yo también comparto esa idea de los que estamos en el mundo del clásico o de la música instrumental académica. Creo que sí se nos olvida mucho esta parte de creación, que a veces, pues yo nomás, sí, como lo llaman la carrera, eres un intérprete de las ideas de otros y te quedas ahí, ¿no? Entonces a veces cuando uno quiere crear, ya no sabes qué hacer porque tienes esta mentalidad rígida. Entonces a lo mejor en tu caso fue esta parte con la que no conectabas cuando eras pequeño, ¿no? Sí. Y de ahí, ¿cómo pasaste a querer estudiar jazz? Porque jazz y son jarochos sí se parece, pero... Sí. O sea, ¿cómo fue, no? Te digo que realmente, o sea, incluso después del CIMI, yo no era que dijera yo quiero estudiar música. De hecho, en su momento, entrar al CIMI para mí era como... Siempre ha sido vital. No es como un hobby como de, pues si lo hago es bien y si no, no. Más bien es como una cosa que desde, pues siempre ha estado en mi vida, y así lo veía antes, ¿no? Como que era esa, pues no sé, ese alimento espiritual. Claro. Pero no me veía como, sí, yo quiero, no sé, presentarme en grandes escenarios, o tampoco me veía como dedicando como full time mi tiempo a estudiar música, ¿no? Yo ya estaba, de hecho, en una prepa como inclinada hacia lo que me interesaba ya a esa edad, que era la agronomía, en concreto una rama que se llama agroecología, que es como agricultura, pero pues más como la naturaleza y no esta onda así como de monocultivos y así. Y en eso mi hermana fue la que entró primero a Yazoo. Como te digo, como mis papás siempre pues ensayaban, y justamente ellos han incluido mucho en las dotaciones que hacen de sus grupos de son jarocho, pues instrumentos que no son tradicionales, ¿no? O sea, sí tocan pues la jarana, el requinto, guitarra de son y la leona, el marimbol también en su momento, el zapateado obviamente, pero han incluido de repente piano o contrabajo. Ajá. Y justo los contrabajistas, casi todos los que han pasado por el grupo de mi papá que se llama Son de Madera, bueno, que fundaron mis papás juntos, pero ahorita ya está mi papá nada más. Uno de los que pasó era maestro de Yazoo, que era Aleph Castañeda, que en paz descanse. Y él fue el que escuchaba a mi hermana cantar y le dijo, pues deberías de entrar a Yazoo, ¿no? Y ya que ella entró y yo veía, creo que un semestre llevaba apenas, pero pues ya me había tocado ir a conciertos y así. Y dije, pues yo quiero entrar también, aunque sea como de lo que acabo la prepa, y ya de ahí me voy a estudiar agroecología, ¿no? Era mucho más económico y práctico eso que yo buscar a maestros particulares, ¿no? Entonces lo veía así, ¿no? Yo no tenía intención en ese momento de quedarme en la licenciatura, o estaba como ya empezando a dudar, pero no era así como, sí, mi plan es y por eso voy a entrar. No, más bien fue como, a ver qué pasa, ¿no? Y entré a percusión, realmente no entré a canto desde el principio. Yo tocaba el cajón y mi mamá de muy chiquito me regaló un cajoncito, entonces
desde chiquito como que me enseñaba ahí pues ritmos del son jarocho o de composiciones suyas y así. Entonces eso fue como a la par de la voz. Siento que fueron las dos cosas que siempre pude hacer, ¿no? Cuando decidí audicionar a Yasub, en ese momento tenía como 15 o 16, me había cambiado la voz. O sea, sí cantaba, pero ya no tanto como para otras personas o en público, era más como para mí, en mi cuarto y así como, te digo, más como por esta cuestión de, no sé, como esa necesidad. Lo que vi como más lógico fue entrar a percusión. O sea, por otro lado tomaba la clase de coro y en coro pues me sentía como, no sé, como que ya lo sentía más directo el contacto, ¿no? Con hacer música. Y además no me pesaba cuando, o sea, como practicar así, no sé, mi parte y limpiarla y pulirla, como que también me di cuenta de eso, que el practicador y todo esto de lo que tenía que hacer para mejorar la técnica en percusión, como que era algo tedioso. Ya. Y en canto, o sea, en coro, a pesar de que no era mi materia principal, no era algo que me pesara, o sea, podía estar así horas y horas como, voy a pulir la afinación de esto y no era algo que lo sintiera como tedioso, ¿no? O sea, al contrario, quería seguir y seguir. Entonces, ya al siguiente semestre decidí cambiarme a canto y en su momento fue como que a todos les sorprendió, porque te digo que a mí como me había cambiado la voz y como ya siento que en el núcleo familiar se había como mi hermana quedado como muy como la cantante, la que se va a dedicar a eso. Y yo, o sea, como que ya éramos más grandes, ¿no? De chiquitos sí los dos cantábamos y todo, pero ya en ese punto era como la cantante y yo, pues, en su momento el agrónomo, ya después como, bueno, a lo mejor sí se dedica a la percusión. Pero cuando dije, no, pues me voy a cambiar a canto, de hecho ni le dije a nadie, me acuerdo, creo que solo a mi papá, porque pues él fue el que pagó mi inscripción. Pero no fue algo así que lo platicara con mucha gente ni nada, como que simplemente dije, no, pues después de todos los años que han pasado, como que reflexiono y creo que es, sí, como que algo que valoro de mi proceso es que siempre he seguido como ese instinto y no tanto como buscar complacer o así, o cubrir expectativas como de, no, pero todos dicen que yo voy a ser el percusionista. Claro. Fue como de, no, pues creo que me gusta más cantar y me cambié y así no le avisé a nadie y ya hasta que pues ya empezó el semestre y de ahí llegó como una presentación o algo y ya todos fueron a verme y ya fue como de, pues sí cantas bien, ¿no? Si a preguntarte, la pregunta principal es ¿por qué tú piensas que un músico debería de cuidar de su cuerpo? Creo que es algo que he ido como aprendiendo con el tiempo. Como dices, creo que sí, los cantantes tenemos como quizá un poquito más de conciencia que otros instrumentistas, porque pues sí, literal, nuestro cuerpo es nuestro instrumento y creo que sí es algo que, digo, hay de todo. He visto cantantes que les vale y fuman y hacen todo lo no ideal para su cuerpo, pero creo que en general sí es como un entorno en el que pues luego hay hasta burlas y así, ¿no? Como de que sí, los que son más divos de todos los ensambles y así. Pero pues más bien es eso, ¿no? Que lo sientes bien directo, ¿no? O sea, si un día no te cuidas, lo ves afectado en tu voz. Y bueno, cada quien tiene como diferentes resistencias y cada quien pues conoce su cuerpo, pero creo que sí es algo que vas aprendiendo, si no por las buenas, por las malas, ¿no? Así. Uh-huh. Y creo que en mi caso, afortunadamente, yo, como te platicaba hace rato, nunca he tenido una lesión, pero sí he tenido experiencias de gente cercana y siento que me han servido como para así como de advertencia, ¿no? Como ver que realmente, o sea, sí pasa, ¿no? Porque sí te lo pueden decir y así como de, no, es que si haces esto te puedes lesionar, te pueden salir nódulos, te pueden salir pólipos. Pero ya cuando lo ves así de primera mano y ves que no es como tan lejano o como que, no, es que, bueno, sí, de plano estaba cantando heavy metal 24/7, claro, no a ese grado, ¿no? O sea, estaba haciendo algo pues muy parecido a lo que tú, pero tuvo estos descuidos, también lo como emocional, sí, ¿no? O sea, como que sí, estaba
haciendo esto y el otro, y sí se estaba cuidando más o menos, o sea, no es que fumara o que hiciera como cosas tan malas, pero estaba en un ambiente de mucho estrés, estaba en un ambiente de trabajo muy hostil, con compañeros o compañeras, lamentablemente creo que más compañeros hombres, ¿no? De trabajo, que pues los dos casos que conozco eran mujeres, pues mi hermana y una amiga que se lesionaron, y sí también pues esta cosa como de la presión, como de, no, pues como de demostrar, ¿no? Por ser mujeres, así como que siento que también eso, varios factores, ¿no? Que se unen para dar paso a una lesión, pero que sí ves que no es algo así súper ajeno a ti. Claro, es que uno siempre piensa que a uno no le va a pasar, ¿no? Hasta que a lo mejor sientes, ay, algo me duele por ahí, y ya como que modificas. Pero bueno, dentro de algunos estudios, y se ha hecho mucho más estudio dentro de la parte de orquestas sinfónicas y toda esta parte, sí hay datos alarmantes que muestran que un 70% de la población se lesiona, ¿no? Y luego tenemos esta contraparte de la gente que todavía piensa que la lesión es un tabú. Uh-huh. Y que relacionan lesión con mal músico, y que muchas veces eso no tiene nada que ver con la lesión. O sea, el talento y lo que hagas en escenario muchas veces no tiene nada que ver con la lesión. Uh-huh. Y muchas veces no tiene nada que ver con tu salud. O sea, por ahí hemos visto, no sé, casos como Jacqueline Dupré, que era súper talentosa, pero si tú ahorita le preguntabas cómo se cuidaba, probablemente te dijera cero, ¿no? O la salud mental estaba por los suelos, ¿no? Entonces mucha gente súper talentosa que hacía cosas increíbles en el escenario, y que muchas veces esta gente tan talentosa vive con lesión. Y bueno, sí me parece un poco como ilógico reducir la lesión al mal músico, porque nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Y bueno, de ahí también pusiste sobre la mesa un punto muy importante, que en realidad sí las mujeres, y no sé por qué, pero las mujeres sí nos lesionamos un poco más que los hombres. No sé si es por la estructura de nuestra fisiología, pero, y bueno, sí, también creo que implica mucho esta parte de tener que demostrar, ¿no?, nuestro valor como ser humano capaz, ¿no? Y bueno, de ahí quisiera que pasáramos un poquito a esta parte de la cuestión del calentamiento físico. No sé si ustedes lo requieren tanto como un instrumentista, o calentamiento se toma más como la parte de vocalización. Igual, es algo que he ido aprendiendo como sobre la marcha, ¿no? Pues la verdad, en Yazoo, en la escuela de jazz de la UV, sí, de repente hay ese talón de Aquiles en la parte técnica. De hecho, pues mi hermana cuando se lesionó era pues estudiante en Yazoo, y antes de eso supe de otra chica que igual se lesionó estando en Yazoo. Entonces como que ya no es algo que haya sucedido recientemente, como que justo hubo esa como conciencia a raíz de después de lo de mi hermana. O sea, ya había un caso previo y todavía como que no, y ya después de lo de mi hermana sí sentí que pues de hecho ya ahora hay como una relación de la escuela con un foniatra que nos hace un descuento. Bueno, cuando estábamos estudiando, te hace un descuento para hacer la endoscopía. Como que ya se volvió algo más un tema, y hay más pláticas y todo. Como son muchas cosas que abarcar, y realmente el programa pues incluye igual por faltas, no sé, de maestros, de presupuestos, de lo que sea, de infraestructura, es muy poquito el tiempo de instrumento realmente. O sea, es 1 hora a la semana contra pues, no sé, de repente 4 horas de clases de otras cosas teóricas, ¿no? Entonces realmente lo de instrumento pues es bien reducido, y hay que abarcar pues, no sé, improvisación, interpretación o un montón de otras cosas, como más como del estilo, del género, del lenguaje musical, de las habilidades de improvisación. Y de repente pues no hay como ese chance de por ejemplo, hacer un estiramiento o un calentamiento físico completo. Entonces creo que fue algo que yo más bien hice también como con otras clases que tomé externas, pero sí me fui dando cuenta que yo así como que funcionaba mejor si
había una preparación, porque muchas veces, por ejemplo, yo tiendo a cuando estoy en momentos de estrés o de ansiedad o como cualquier cosa que no esté así como completamente cómodo, relajado, todo lo empiezo a mandar como al cuello. Y el cuello pues es como súper importante, o sea, está súper ligado a la hora de cantar, ¿no? Porque pues, o sea, como que todo esto está conectado, ¿no? Entonces si de aquí hay tensión y se va acá y todo termina afectando, ¿no? A la hora de cantar. Entonces sí me fui dando cuenta que funcionaba mejor como si previo a siquiera vocalizar había como que esa preparación, que el cuerpo estuviera dispuesto, ¿no? Ajá. Quizá hay veces que hay como poco tiempo de calentamiento o tiene que ser más breve, entonces no me puedo dar como súper explayar, pero en general sí intento como hacer justo estiramiento, sobre todo muy como de esta parte, y hago mucho como me automasajeo. Sí, claro. Para relajar mucho, porque sí, justo como que así en el día a día empiezo a guardar tensión aquí, siempre estoy así como tronando el cuello, como que es un problema que tengo. Igual también como que he hecho como el hábito de constantemente ir a alineaciones y ya cada vez pues lo siento menos drástico, que, o sea, como que antes sí era así ya un problema muy molesto, y ahora pues es algo que aún no logro corregir al 100, pero ya cada que voy como a la alineación pues siento mucho mejor mi postura. También en el escenario, eso es algo que sí he notado, ¿no? Que de repente como en la práctica sí logro como esa disposición del cuerpo y pues ese estado que necesito para que mi voz fluya al 100, ¿no? Pero de repente en el escenario pues entran como estímulos como ajenos, ¿no? Ajá, los nervios o estrés, o que si no sé, a veces no estás completamente cómodo, y desde una cosa mínima que es así como que te genera como incluso hasta la ropa, ¿no? Hasta la ropa, o una mala iluminación, o sí, como un buen de factores que entran que no están a la hora de un mal sonido. Esa es de las cosas que más me llegan a afectar. O sea, cuando estoy incómodo con el sonido, luego empiezo a sentir como hay esa como tensión que se empieza a generar por esa incomodidad. Pues ahora, o sea, como que lo que más recientemente pues he como descubierto de mí mismo es que me tengo que exponer a esas situaciones no hasta el momento del escenario, ¿no? O sea, como pensar que no siempre, o sea, que sí, a lo mejor en mi estudio personal del día a día, pues puedo así tener las condiciones perfectas y poner aroma y tomar té, o sea, como todo perfecto, pero a la hora de la hora no siempre va a ser así. Entonces como que trato de pensar eso y como, sí, de repente exponerme un poco. Algo que hice en su momento mucho, por ejemplo, que creo que me sirvió para eso, fue cantar en la calle, ¿no? Ya. Y sí fue algo que, pues es incómodo, la gente no te está poniendo atención, o sea, como que hay así muy diversas respuestas, o sea, es para nada pues como ir a un escenario o a un foro, ¿no? O sea, no hay como que la gente no está con esa disposición de escucharte. A lo mejor los logras capturar, pero a lo mejor no. Entonces, por ejemplo, es una como de las situaciones incómodas que me han servido para estar menos incómodo cuando llegan esas situaciones en un escenario, ¿no? Pero sí, ahorita, por ejemplo, lo de el sonido, por ejemplo, yo estoy como acostumbrado a que los ensambles que me acompañen toquen en volúmenes pues muy moderados, ¿no? O sea, como que nunca explota tanto, o sí hay momentos, pero siempre hay mucho juego de los matices. Y también en general cuando yo toco e invito a los músicos, pues invito a un baterista que sé que va a tocar, o sea, que sabe matizar
y también músicos que se dejan como dirigir, ¿no? Que si yo hago así, pues todos bajan y me dejan cantar bajito si quiero hacer eso. Entonces como que eso es así mi pues zona más cómoda, pero últimamente me ha tocado que más bien me inviten a proyectos donde pues obviamente si no soy el director, pues tampoco puedo llegar a decir bajen todos, ajá, o decirle al mismo que me invitó, a lo mejor es el que está tocando muy fuerte y a lo mejor es lo que quiere, ¿no? Así como que todo el tiempo, porque también puede ser de otra música. Pero bueno, como en cuanto a la autopercepción, porque siento que es algo que como cantantes necesitamos, o sea, como que un instrumento puede hasta taparse los oídos y es también lo mecánico en lo que puede confiar, ¿no? O sea, como que si tú ya sabes que era eso, pues confías en esa cuestión mecánica. Pero siento que en la voz sí hay esta cosa de la memoria muscular y que también siento que es algo que se desarrolla. Pero como que en general pues te sientes más cómodo cuando te escuchas, ¿no? Si no te escuchas es como de, ay, no sé qué estoy haciendo, pero voy a confiar, ¿no? Y un poco fue lo que traté de, o sea, como que en estas como experiencias tocando así más como todo el tiempo hasta arriba, pues ensambles mucho más grandes. Porque te digo, como que siento que en el jazz, pues ya es mi zona más de confort Claro, sí. porque conozco como todo cómo funciona. Pero justo en mariachi, en salsa no me ha tocado, pero también he visto cómo son géneros que exigen más, pues que todo el tiempo todo esté arriba. También por el contexto quizá donde se tocan, que no es como que un escenario donde la gente va a escuchar. A lo mejor están platicando o están bailando y la música tiene que estar siempre a tope, ¿no? Entonces ha sido como esa práctica de cantar, aunque quizá no escuche al 100 lo que estoy haciendo, pero un poco como confiar en la memoria muscular. Y creo que es algo que justo desarrollan la gente que se dedica full time a eso, ¿no? Así en grupos versátiles o así. Me impresiona que a veces hasta sin tener oído absoluto ni nada se acuerdan de los tonos exactos. O sea, los pueden cantar así, sí, esta canción, y empiezan sin que les den la nota ni nada. Porque siento que la memoria muscular la desarrollan de cantar tanto como lo mismo, quizá, o muchas veces, y que sus cuerdas y su cuerpo y su oído, todo así como que ya lo recuerda, ¿no? Claro, sí, es muy interesante lo que mencionas y justamente lo que me hiciste pensar también es que, bueno, como te decía, hay muchos estudios dentro de la parte orquesta y escuela de música académica, pero sí considero que los músicos que están en ensambles de música popular, como lo que mencionabas, los fandangos, el mariachi, todo eso, yo sí pienso que incluso hasta te exige más, ¿no? Porque a veces los músicos de fandango tocan como 6 horas sin parar. Sí. 6 horas sin parar, es increíble cómo pueden estar. Y los que cantan igual, o sea, cantar en un fandango tratando de que tu voz proyecte sin micrófono también implica, pues a lo mejor sí tener un poquito más de conocimiento de tu técnica para el cuidado, pero también un poquito más de conocer hasta dónde puede resistir tu cuerpo, ¿no? Porque a veces aunque tengas muy buena técnica, tener que estar tocando 6 horas así, obviamente algo va a pasar aunque tu técnica sea impecable, ¿no? Sí. Entonces quisiera que nos puntuaras un poquito cuáles son las causas para lo que tú consideras las causas de lesión en músicos muy puntuales. Yo creo, o sea, como te decía, creo que una que quizá no siempre se habla de, pero sí es como lo anímico o lo emocional. Quizá no siempre, pero muchas veces sí es como el factor que le sumó a otra circunstancia y que desemboca en eso, ¿no? Creo que también, como dices, o sea, esto de como llevar el cuerpo al máximo constantemente, justo los casos que yo he visto han sido un poco eso, ¿no? Como de repente no escuchar al cuerpo, ¿no? O sea, como que ya estaba viendo señales, pero hubo esta presión de compañeros de trabajo o de maestros de no, tienes que seguir hasta que ya el cuerpo dice no. El no escuchar al cuerpo, no hacer caso a las señales y el no atender lo emocional también, ¿no? O sea, como que incluso después de una rehabilitación, sí, o sea, de una rehabilitación física como, no sé, en este caso de las cuerdas,
si no se atiende como que también lo emocional, siento que es como que queda coja, ¿no? A lo mejor sí, ya no tienes los nódulos, pero sigue habiendo ahí, más en la voz, siento que sí es así como bien evidente cuando hay ahí como todavía cositas sin resolver, pues se escucha, ¿no? En la voz como hay como ese miedo. Entonces creo que esas dos son como los que más. Las que tú consideras, sí, claro, y está bastante ligado la mente con las emociones, está súper ligado, y más aparte que la música es súper transparente, ¿no? Uh-huh. Entonces, si uno trae una cuestión emocional, se va a notar, ¿no? Por más que uno lo quiera ocultar, sí se va a notar, ¿no? Y bueno, nos comentabas que nunca habías tenido lesión, pero ¿alguna vez has tenido ahí como alguna cuestión de, no sé, me dolió aquí, sentí esto, y qué fue lo que te ha pasado? Sí. He tenido sustos que al final dan gusto de que no sea, de que no sea nada grave, pero sí he tenido mis buenos sustos. Yo creo que, o sea, la primera vez, como después de que lo que sucedió con mi hermana, yo estaba tomando clases con el mismo profesor, ¿no? Entonces, pues, yo no tenía como ningún síntoma como los de ella, pero sí me quedó como esa espinita. Entonces fui al foniatra. Bueno, en ese entonces más bien fui en la que la rehabilitó. Ahora que recuerdo, más bien, ni siquiera me hicieron la endoscopía, solo ella, pues es una chingona como en esa área, y pues no es como que 100% certero que solo por escucharte te pueda decir, pero conoce tanto que es así como de no estás lesionado, y pues confié en lo que me dijo. Y más bien me quedó la espinita de seguir tomando clases con el mismo maestro, que aunque era muy bueno en todo lo de improvisación y todo lo del lenguaje de jazz, él era trompetista también. Entonces yo pensaba como, bueno, a lo mejor es muy bueno porque toca la trompeta y conoce todo eso. Claro. Y porque naturalmente sabe manejar su voz, a lo mejor como que tiene pues ese dote, pero no está sabiendo enseñarlos. Y ya mi hermana se lastimó, y pues mi hermana, o sea, es de las personas más disciplinadas que conozco. Entonces como que yo decía, pues no es porque ella haya hecho las cosas mal, o sea, ella hizo lo que él le pedía y al pie de la letra. Pues sí, como que ahí me dio esa espinita, pedí el cambio de maestro, y ya esa fue como la primera vez, que fue más como por ver la situación tan cerca a mí, como prevención, como que ver la situación y decir como de, uy, pues si sigo con este maestro y si sigo haciendo todo lo mismo, pues me va a pasar lo mismo, ¿no? Y el maestro sí como que se ofendió y así, pero pues realmente, o sea, la persona que rehabilitaba a mi hermana incluso hablaba de demandar a la escuela y cosas así, o sea, como que ella sí lo responsabilizaba a él, ¿no? Completamente. Entonces yo decía, no, pues, ¿qué estoy haciendo con el mismo maestro? Y ya las siguientes veces ha sido más bien como que de repente, justo como que el cuerpo da señales de, no sé, después de semanas intensas o así. En la escuela, por ejemplo, sí me pasó una vez que ya venía de por sí de un viaje y llegué directo a una semana como de exámenes. Y hubo un examen de teoría aplicada o tópicos de jazz, alguna de esas dos. Me acuerdo que, o sea, ya sí estaba ya como ligeramente disfónico, ya se escuchaba mi voz un poquito cansada, ronquita. Era como una frustración que estaba un día antes y era como que necesito practicarlo porque el otro día es mi examen y quiero pues tenerlo seguro, pero no quiero cansarme más, o sea, no quiero quedarme sin voz. Y entonces pues lo practicaba, pues no sé, con trompetillas o con pues las maneras que conocía como para cansarme menos. Pero ya que llegó el momento, entre como todo el nervio y toda la ansiedad, y también era con una maestra que nunca me sentí cómodo, entonces eso también era algo que me sucedía como que en los exámenes. Todo lo que practicas como que de repente se olvida porque el cuerpo se va como a ese lugar como de supervivencia, ¿no? Como que estoy en peligro. Y así me pasó en ese examen y no me salió la voz, o sea, un día antes todavía tantito, o sea, podía, pero era así como... Y ya disfonía, ¿no? O sea, o si iba como cierta nota. Me acuerdo que esa vez, sí, creo que ha sido de la vez que más como miedo... O sea, yo ya estaba seguro, ¿no? Ya tengo nódulos. Porque se perdió una parte como de mi registro. O sea, como que... Era como que iba... la, y se iba, o sea, como un hueco, ¿no? Se iba así hasta...
arriba, pero unas notas que ni siquiera alcanzo normalmente, ¿no? O sea, como whistle notes así súper agudas. Y me acuerdo que la maestra, que a pesar de que era cantante, pues no sentí como empatía de su parte. O sea, al contrario, fue así como de, no, pues reprobado. Fue así como estresante, frustrante, como de, es que sí lo hice, pero mi voz no está respondiendo, no sé qué hacer, ¿no? Finalmente igual, fui al foniatra y afortunadamente no fue nada. Y como que desde esa vez... Pero ¿no te dieron así como por qué te pasó eso? ¿O fue solo de estrés? Sí, o sea, fue como que desde esa vez noté pues ese patrón, ¿no? O sea, como que al juntarse como ciertas circunstancias, como que me empieza a suceder eso y ya ahora lo sé cómo controlar y pues ya tiene rato que no me sucede, pero sí era como esta suma de cansancio más como el estrés, días de no los mejores hábitos, no comiendo a mis horas, o sea, todo como cojeando en cuestión como de buenos hábitos y encima como sí el estrés y la ansiedad y como todo lo emocional que implicaba era lo que terminaba desencadenando. Ya como que después de esa primera vez siento que sentí como que ya conocía cuando pasaba eso, entonces ya no pensaba como, seguro me lesioné, más bien hacía vocal rest, decía como, bye vida, no me importa nada, silencio total por los días que lo necesitara hasta que mi voz volviera. En su momento empecé a ocupar mucho las vaporizaciones. Bueno, no solo hasta que llegó al extremo, ¿no? También cuando simplemente a lo mejor tuve un día cansado, canté, di muchas clases o tuve un concierto y al otro día pues me lo pongo para como mantener mis cuerdas hidratadas y todo bonito, ¿no? Pero pues sí fue algo como que fui aprendiendo como a controlar. También otra cosa que conocí justo dando una clase, una chica llegó y me mostró un extracto que hacía de una raíz que se llama chilcuague. O sea, de la primera vez que lo conocí ya se ha vuelto como mi compañero de viajes, de siempre que estoy sintiendo como esa, o sea, que apenas está empezando esa ya disfonía que se quiere ir como a quedarme afónico, me lo echo, obviamente, o sea, también si estoy sintiendo eso, trato de guardar reposo vocal, Claro. hablar lo menos posible, o sea, como que luego soy esa persona que está ahí solo existiendo y no te habla y solamente es como... y ya con puras señas. Y pues sí da como luego penita que piensen así, ay no, pues qué mamón. Justo me hiciste recordar el caso de, no sé si conoces la técnica Alexander. Sí, no lo he practicado, pero... Algo parecido en escenario. Y me hace recordar, bueno, leyendo un poquito, justo le pasaba esto a este músico, era cantante. Y por tensión, que incluso hay imágenes donde se ve como este músico apretaba los dedos de los pies para cantar. Y había tanta tensión que echaba como la cabeza hacia atrás y ese mínimo movimiento hacía que se quedara disfónico. Es muy curioso porque a veces hasta el más mínimo detalle que hagamos en escenario repercute en la ejecución y a veces ni siquiera lo tienes consciente hasta que alguien te lo dice de fuera, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué más te iba a decir? Lo de la técnica Alexander... sí, esta parte que yo siento que es muy rescatable de lo que tú haces en ti. Ajá. Cuando sientes algo, paras. Sí, yo creo que a muchos, incluyéndome, no siempre es así, ¿no? O sea, a veces hay como esta parte de que te obsesionas tanto en buscar esta perfección musical, que ignoras todas tus necesidades, incluso tus necesidades fisiológicas, que hay gente que no come, o cuando hay el error hay gente que se castiga. Quitándose cosas necesarias, ¿no? Entonces yo sí pienso que habría que tener un poquito más de comunicación con el propio cuerpo. Sí. ¿Siempre ha sido así desde pequeño para ti o de repente dijiste, no, ahora sí me voy a escuchar un poco más? Como que siento que la pandemia fue un parteaguas para muchas cosas, ¿no? O sea, como para mucha introspección y atención a cosas que quizá no poníamos tanta atención. Y justo para mí siento que fue el momento donde desarrollé como conciencia de muchas cosas que no la tenía tanto, o sí sabía que debía de tenerla, pero no lograba hacer como esa conexión. Pues sí, cuando comencé las clases en Yasub de canto, muchas veces terminaba las clases y estaba súper como tenso, ¿no? O sea, me dolía el cuello, me dolía la cara...
En ese entonces yo usaba brackets, entonces me acuerdo que muchas veces como que esto, pues los labios como que me dolían, ¿no? O esta parte estaba así como trompudo. Entonces al hacer, no sé, una trompetilla, que es el ejercicio favorito de todos los maestros de canto, bueno, todos los que he conocido, pues, o sea, con los brackets era mucho como esfuerzo de mi barbilla. Terminaba de hacer trompetillas que supuestamente no es el mejor ejercicio, te va a relajar. Y así como que siempre me lo vendían como lo máximo. Y yo decía, pues no sé qué hago mal, pero tampoco sabía cómo decirlo, ¿no? Porque como que me daba pena, así como, no, pues si es el mejor ejercicio, el que todos usan, así como, no, si eres principiante, haz trompetillas. Era así como, pues entonces si no me sale estoy muy tonto o qué, ¿no? O sea, no terminaba como de hacer esa conexión y decir, no, pues es que a mí no me funciona porque mi barbilla se está tensando mucho, tengo los brackets. En pandemia pues sí tomaba las clases virtuales. O sea, la verdad a mí me sirvió en ciertas cosas, pues sí estuvo horrible, todos lo sabemos. Pero sí me sirvió como para desarrollar como esa autoconciencia. Hace cuenta que tenía como un espejo, en el área donde estudiaba tenía mi piano, puse un espejo como arriba del piano para verme mientras practicaba sentado y uno de cuerpo completo. Entonces, si practicaba parado, pues me ponía enfrente del cuerpo completo. Si practicaba en el piano, pues tenía uno así como horizontal. Y como que siempre me estaba viendo. Incluso en el Zoom, ¿no? O sea, al hacer la videollamada, pues te estabas viendo. Entonces muchas cosas que no me daba cuenta. Por ejemplo, tenía mucha atención también como facial. Luego así como que yo veía mis fotos y hasta las compartía y ponía así como, no, aquí haciendo caras. Y todo el mundo como, no, pues es que es el feeling, está chido, tú es porque le estás metiendo feeling. Pero ya después, pues sí, como de esa temporada pandémica, como que me di cuenta que muchas cosas pues eran más bien vicios. O sea, no era así como que yo dijera, sí, voy a hacer esta cara porque así le meto más feeling. Por ejemplo, incluso los lentes que usaba en ese entonces afectaban porque eran unos lentes que siempre se me estaban cayendo. Entonces yo pronunciaba así para que no se me cayeran mientras cantaba. Y esto ya estaba como tensando mi cara y ya, o sea, eran como cositas que a lo mejor parecen insignificantes, pero que yo me empecé a dar cuenta que sí me afectaban, ¿no? O sea, que era como es que esto como que me jala acá y entonces hago esto y el otro. Y como que hasta al tener esa pausa de la pandemia y ya no era como estar en el ambiente escolar. De hecho, hasta los maestros siento que pues también tuvieron sus procesos difíciles. O sea, me acuerdo que había temporadas que mi maestro como que entraba y se veía así, pues con cero ánimos, ¿no? Entonces era muy como la clase por cumplir. Y más bien yo siento que en esa temporada fui mi propio maestro de alguna manera, ¿no? O sea, como decías, aprendemos mucho por imitación, ¿no? Entonces siento que esa fue como mi maestra, la imitación en la pandemia, ¿no? O sea, escuchaba, ok, yo quiero cantar como este cantante y además noto que se parece su voz a la mía, o sea, como que tiene estas cualidades similares, el registro, el quiebre de voz en un lugar parecido que yo. Entonces lo escuchaba y lo imitaba, transcribía, sacaba solos, incluso físicamente, ¿no? O sea, como ver, ¿no? Así como, por ejemplo, yo soy súper fan, mi ídolo vocalmente, en general, ¿no? Como de su manejo de la voz es Bobby McFerrin. Algo incluso que veía era, pues sí, también como siempre está súper relajado, a veces así como que sale descalzo, como si estuviera cantando en su casa, ¿no? Y no importa que está en un escenario enorme de gente, todo se ve su cuerpo súper relajado y su cara, o sea, no tiene que hacer caras o hacer así cosas teatrales exageradas, que también es padre, o sea, también hay algo que me gusta de eso, pero como que esta cosa de, no, o sea, lo principal es su voz y lo principal es como lo que está diciendo con su voz y no tiene que hacer como tanto. Una de las cosas que pues traté como de adoptar un poco, que siento que en cantantes de pop y así, luego pasa mucho que ves así como, la típica imagen es así como el cantante cantando notas agudas y el cuello se le ve así hipertenso y las venas saliéndosele y es como, no, es que es porque le está metiendo todo el feeling y todo el... Ajá, y la cara y así como... Y todo, y como morado casi, ¿no? Y es como, ay... Por ejemplo, yo en las clases en Yazoo, pues muchas veces cuando intentaba explorar como este falsete como el que usa él, como muy bajito, muy...
Era como, no, eso no funciona porque no estás proyectando y no resuena y no sé qué. Y era como, pero pues yo escucho a mi ídolo que lo canta con micrófono, porque esto es música que se canta con micrófono, no es ópera. O sea, pues, el micrófono es una extensión del instrumento que estamos usando a nuestro favor para usar colores y matices de la voz diferentes, y pues lo escucho y funciona, ¿no? O sea, él es como la Biblia del jazz vocal. ¿Por qué no puedo hacer como ese tipo de cosas, no? Pues sí, también la maestra que más me dio clases como enfocadas a la técnica era más de formación clásica, y me enseñó cosas muy valiosas, como por ejemplo saber cuándo parar. Siento que fue gracias a ella. Como su regla de oro era, si se siente bien, está bien. Entonces, si no es así, algo no está bien. Y entonces para y ve qué es lo que no está bien, ¿no? La pandemia, ese aislamiento, no tener estímulos externos, incluso ni de compañeros, o sea, como realmente poder escuchar más cómo era mi voz, cómo funcionaba, y como más que quererla yo adaptar a un molde de algo que me pintaran como así es como tienes que sonar, más bien decir lo que de por sí ya hace mi voz, cómo lo puedo utilizar, ¿no? Sobre todo siendo un género en el que justo no es como la rigidez de lo que hablábamos hace rato de clásico, que a lo mejor sí es como no, pues si vas a cantar un aria o yo no sé, o sea, como algo que está escrito para cierta tesitura, o sea, todo es muy específico y no le muevas. Pero acá, siendo otro contexto totalmente donde, retomando esto que decías de la idea de que luego hay de los músicos clásicos, de que pues el jazz es hacer lo que sea, y como que hay esa idea quizá más de el mundo clásico. O sea, como cualquier música popular, creo yo, ya sea en un fandango, pero realmente como en su contexto más tradicional siempre hay improvisación, ¿no? Claro. Y en el jazz, en el blues, en la música de toda Latinoamérica, pues lo que va cambiando es el lenguaje, ¿no? Entonces creo que es lo mismo con la música, y en el jazz pues simplemente creo que se ha desarrollado muy a muchos vertientes, ¿no? El hecho de que no sea completamente rígido como a lo mejor una pieza de música clásica, no quita que sí haya ciertas estructuras y reglas, ¿no? O sea, tampoco es, sí, pues cada quien se para y haz lo que quieras, ¿no? Yo en mi exploración vocal siento que pues justo me he hallado en el jazz porque sí hay mucha libertad, pero al mismo tiempo sí hay un lenguaje, sí hay, o sea, estructura, ¿no? Sí me hallo mucho más que la breve experiencia que tuve en clásico. Entonces yo pienso que debería de haber como mucho más intercambio, justo conviviendo con cantantes y músicos de la facultad. Veía como la lectura es algo así que mil vueltas le da al nivel de Yasub, ¿no? O sea, la lectura a primera vista o el solfeo. Bueno, pero la armonía que... o sea, como que tiene sus cosas que se podrían complementar, y siento que pues están como muy cada una por su lado. Y pues es una lástima, la verdad, porque... Claro. E incluso, o sea, como ya hablando también como de todo esto del cuidado del cuerpo y así, como que... Incluso, o sea, sé que sí están los AFEL y todo, pero siento que aún así no está del todo tan, tan enfocado, ¿no? A nosotros. Integrado, o sea, como... Está como muy general, ¿no? Y pensando que tenemos así, por ejemplo, en artes hay a música y danza y teatro, y que todo se podría complementar. O sea, que de repente los músicos muchas veces llegamos al escenario y no sabemos cómo pararnos en el escenario, no sabemos cómo más allá de lo que hacemos musicalmente, y pues de repente eso alguien de teatro pues sí lo trabaja, pero como que siento que eso no hay tanta, como que están muy desconectadas. Por ejemplo, voy a clases de danza africana ahora, o clases de como talleres de expresión corporal y cosas muy así, que siento que pues sí, como que de repente en música están así como completamente de lado, ¿no? Y es que a veces también hay como esta parte de el sentir que la música ya es y no necesitas más que estudiar 8 horas diarias, ¿no? Entonces sí creo que nos perdemos de muchas cosas que probablemente en la música sería, en la experiencia personal de cada quien, más interesante si lo volviéramos multidisciplinar, ¿no? Y retomando un poquito lo que mencionabas sobre pandemia, creo que pandemia sí cambió el panorama para todos.
yo creo que a partir de pandemia, redes sociales se convirtió en un tema súper importante para la vida de todos, ¿no? Y bueno, hablando muy personalmente, yo llegué a conocer tu trabajo justo por redes sociales y lo que yo he visto en general en las entrevistas que hacemos es que uno ve en redes sociales una imagen, ¿no? Uno siempre da lo que quiere que vean de uno, pero por atrás uno no conoce muchísimas cosas de la persona, ¿no? Por ejemplo, no sé, muy particularmente en redes sociales, yo te veía como una persona muy como hacia afuera, acá la persona que está en escenario y que aporta y que hace y que, bueno, acá, ¿no? La estrella, ¿no? Pero uno nunca sabe cuando ya conoces a la persona, todos tenemos como estas inseguridades, estas vivencias que a veces también nos generan traumas y como que realmente la idea de este proyecto es que la gente conozca que a pesar de que tu ídolo toque perfecto y digas, wow, lo amo, me encanta, también veas que todos tenemos carencias y procesos. Entonces también quisiera poner sobre la mesa esta parte que redes sociales hizo que todos estuviéramos como más hacia afuera expuestos, porque como si lo viéramos desde antes, los músicos de hace 30 años, los que tenían estos espacios y que los llamaban a estos espacios, no sé, radio, tele, era gente que ya era muy experimentada, que había alcanzado niveles técnicos muy elevados, ¿no? Pero creo que ahora en redes tenemos todos ya esta plataforma de poder mostrarnos como sin tanta dificultad de mostrarte, ¿no? Pero también ahora nos estamos enfrentando a una crítica a la cultura de la cancelación, a muchas cosas que ya a lo mejor se están tornando un poquito violentas, incluyendo el medio del que venimos, que ya es violento. Quisiera que habláramos un poquito cómo te ha tocado vivir la parte salud mental a ti. Justo sí tengo ahí como muchas espinitas, ¿no? Con redes, con las violencias psicológicas sobre todo, ¿no? En la escuela. Pero bueno, voy a empezar con que antes de pandemia yo justo casi no le daba importancia realmente a mis redes, o sea, las tenía como pues porque todos lo hacían, ¿no? O sea, como de, pues sí, para ver lo que sucede y ya, ¿no? Pero siento que pues mi enfoque, o sea, estaba más a lo que sucedía en persona, ¿no? Pero sí, pues pandemia cambió eso. También quizá como pues sí, porque en el medio musical como que se empieza a volver una necesidad, ¿no? O sea, como que si no pones algo ahí, es como si no existiera, ¿no? O sea, como que si no pones que existe un concierto, no lo publicas, pues solo lo sabe quienes fueron al concierto. Pero como se vuelve ya, o sea, como ahora lo que más peso tiene es a veces lo que está en lo virtual, y creo que es un peso que también uno le da, también, o sea, es algo que yo en lo personal pues prefiero darle más peso a que si comparto un momento con una persona o algo significativo, más a eso que si algo virtual, ¿no? O sea, que si nos seguimos o que si en redes me da like, o sea, es como pues eso da igual si lo importante es la relación real, ¿no? Se viven momentos así bien bonitos, significativos y a lo mejor no se grabaron y no los comparto o nadie sube stories, o sea, todo se queda como en ese momento. A veces es hasta más especial, ¿no? Que estarlo todo como compartiendo. Pero sí, pues es una necesidad. O sea, yo sí me he visto como varias veces así como en la tentación de ya voy a mandar eso a volar y voy a cerrar mis redes. Pero sí, en momentos que trato de así como evitar usarlas, de repente llega como, ok, te voy a hacer un concierto. Ni modo que no lo publique, ¿no? O sea, o ni modo que si voy a ofrecer clases, cómo me van a contactar o de dónde van a salir mis alumnos. Y no es como demeritar que sí también se pueden hacer cosas de boca en boca, que sigue existiendo el periódico, el radio, la tele, pero ya es como lo que más, en donde más hay atenciones en las redes, ¿no? Entonces sí, en pandemia se empezó a volver una necesidad y empecé a como darle más importancia a qué publico. Entonces
pues es la manera, o sea, por ejemplo, ahora que pues las clases virtuales, a pesar de que ya no es imposible hacerlas presenciales, pero sí se volvieron como una opción más factible, ¿no? Como que antes de pandemia, siento que pensabas como, yo quisiera tomar clase con alguien, pero está en Estados Unidos, pues ni lo pienso. Y ahora es como, pero las puedo tomar virtuales, ¿no? O sea, ya es como una opción que tenemos muy presente. Y yo, pues la mayoría de mis alumnos son de fuera. O sea, la mayoría de mis clases son virtuales. Tengo un par presenciales en Jalapa, pero la mayoría son fuera. Y pues sí es algo que conviene porque estando aquí, pues también sabemos que hay una sobre oferta de músicos, porque está la facultad, Yasub, todos los que ya son como profesionales, pues las orquestas, todas las orquestas y grupos de la UB, todo lo que hay, ¿no? O sea, la escena, o sea, tanto académica y fuera de la academia, porque pues, el son jarocho, hip hop, salsa, o sea, hay muchísimo. Entonces, creo que hay una sobreoferta y no tanta demanda, o se empieza a devaluar, ¿no? O sea, de repente, pues, las tocadas aquí pues son muy mal pagadas. Si quieres trabajar en academias te quieren pagar nada, 50 pesos por una hora de clase, o sea, cosas que dices, y sí es barato Jalapa, pero ya tampoco tanto, o sea, ya no comes con 30 pesos, entonces no puedes dar una clase. Yo antes aquí cobraba 100 pesos y era como, ok, ya es lo más, ¿no? Que me van a pagar. Y de repente dando clases afuera, o sea, en otros lados el tabulador está en 800 mínimo, ¿no? O en 1000, que sí estar muy presente en redes creo que te da como esas conexiones, ¿no? De poder llegar a esa gente o alcanzar a esa gente. Pero sí lo trato de ver más como algo profesional, ¿no? O sea, ocasionalmente comparto algo personal. Justo prefiero como pensar que en lo personal prefiero... Para ti. Esto de la violencia que decías en el medio, tiene como su relación. O sea, creo que, como dices, en redes hay muchas cosas que... Siento que hay ciertas cosas positivas, como que, por ejemplo, yo sí vi como en el medio de Yasub empezó a ver ya como, quizá por miedo, pero menos cinismo, como con comentarios machistas o con comentarios discriminatorios hacia... pues a cualquier minoría. Entonces sí fue algo que como a raíz de los tendederos empezó a suceder, pero también sí he visto pues cosas que sí me cuestiono, ¿no? O sea, como de repente pues varios conocidos e incluso amigos sí he visto que los publiquen en tendederos, como que los conozco y sé como de no, pues sí, esa persona no lo dudo, ¿no? Pero con otras, pues sí, incluso lo he platicado y es como, ok, sí, o sea, sí la cagaste, pero no sé si era como, o sea, no está al nivel de otras cosas que se han denunciado, entonces te están difamando por a lo mejor, sí, tienes que deconstruirte un poco más, tienes estos pensamientos machistas o quieres mansplainear a las morras dentro del medio musical, pero tampoco eres un violador. Entonces te están poniendo al lado de uno que sí y te están difamando. Una cosa que me genera como hay espinitas, ¿no? O sea, como que sí puedo ver y entiendo que es algo necesario porque pues las leyes luego no hacen nada, porque es la manera en la que pueden como denunciar muchas mujeres violencias muy graves, pero también otras veces como que pues realmente no hay un medidor como de decir, o esto, ¿sabes qué? Esto, o vamos a hacer un tendedero de violencias graves y otro de microviolencias o micromachismo, como que está ahí todo mezclado y digo, eso ya me fui como al tema de género y así, pero creo que también, o sea, como que pues hay esa cosa, ¿no? Como, no sé, ya poner como opiniones o incluso un video así como tocando así, ya estás como esa exposición, ¿no? A la crítica y pues muchas veces del mismo medio, o sea, sí hay como esa crítica o como que siento, bueno, al menos en Yasub, no sé cómo sea en la facultad o en otros medios, pero siento que luego sí hay como estas ideas de lo que es así como ser un buen músico, ser pro o así, y de repente si alguien no encaja puede tener como talentos diferentes, a lo mejor no es súper virtuoso, pero tiene mucho talento para componer o pues sí, como un poco burlas hacia ciertas personas que no están como en ese
virtuosismo mediático como de, sí, subo un minuto y hago 500 notas en el minuto de videíto que subo. A lo que voy es que de repente se vuelve más como esta cuestión como de buscar esa aprobación y esa, pues estar en ese estatus más que compartir algo honesto, ¿no? Y de repente es difícil compartir como algo honesto porque es como todo muy superficial, ¿no? Entonces es como decir, ok, sí, yo quiero compartir esto, pero a lo mejor eso va a generar burla o indiferencia, nadie lo va a pelar y por ejemplo a mí no es algo que me afecte porque te digo que no es algo que le dé prioridad, pero sí he visto como a gente, amigos, amigas, pues sí es algo que les puede, ¿no? Aparentemente todos tenemos alcance a, ok, yo puedo hacer mi rola y subirle a Spotify, puedo hacer esto, puedo hacer, o sea, como que todos, entre comillas siento, porque también siento que un cuento que nos venden, pero lo siento un poco como esto del pobre es pobre porque quiere, así como de, no, pues si tú no eres famoso en Spotify es porque no quieres o porque no le echas suficientes ganas, ¿no? No es verdad que sea así de fácil, ¿no? O sea, también sí, todo es una cosa de, pues de infiltrarte y de realmente estar ahí como con ese interés, ¿no? De estar, pues es como un poco una mafia, ¿no? Y está bien, o sea, cuando es el interés principal, pues está bien, ¿no? Compartes una canción, una buena canción, o una buena interpretación, o una buena improvisación, o lo que sea, de música, así en un espacio con gente real y ellos lo reciben y les gustan, siento que eso no tiene precio al lado de algo virtual, ¿no? O una respuesta virtual, ¿no? Y sí, yo sí considero que el tema violencia en el medio también tiene que ver mucho con el tema de las jerarquías, porque relacionándolo con lo que hablabas ahorita en la cuestión género, sí considero que hay mucha hipocresía en el medio en cuanto este músico es buenísimo y como es buenísimo tiene derecho a violentar a otros, tiene derecho a acosar a las chicas, tiene derecho a todo, ¿no? Y lo invitan aquí para acá y todo lo que es como persona, ¿no? Sí. Se queda allá, ¿no? Porque es buen músico, pero en cambio tenemos también este otro panorama de aquellos que etiquetan como malos músicos, a los que sobajan, a los que insultan, a los que violentan de muchísimas maneras, porque como eres mal músico te mereces eso, ¿no? Y sí considero que no me estoy diciendo que yo soy aquí la que nunca habla mal de nadie o que la paloma de la paz, pero sí creo que hay que tener ya estos cambios de mentalidades en las que sí creo que tu valor como persona ya debe de estar presente en lo que hagas y no importa si tu interpretación fue mala o buena, ¿no? Y yo sí lo veo como muy latente todos los géneros, no solo en el clásico, ¿no? De todos los géneros. ¿Alguna vez te tocó vivir este tipo de violencias? Verlas, sí, o sea, creo que justo es algo que así recientemente lo he platicado con diferentes amistades, es como de ¿qué onda con esto, no? O sea, como que, no sé, por ejemplo, llegan a tener denuncias, por ejemplo, en tendederos y por cosas a veces, pues muy graves, cosas así que dices, ¿cómo puede ser que después de que hay esa denuncia, pues realmente no está teniendo ninguna consecuencia más que la cancelación como en lo virtual, ¿no? Pero realmente en su vida, o sea, sigue manteniendo su trabajo, si está en una institución no los corren, si están en grupos los siguen invitando y en todos esos medios como que ignoran eso, ¿no? Es como, no, pues sí, se equivocó, pero es muy buen músico, ¿no? Y justo de repente la gente que sí veo que se llega a cancelar como más severamente es porque de por sí no se consideraban como parte de esa élite o de ese estatus, ¿no? Sí, en mi escuela, por ejemplo, sí veía como a los que de por sí no eran populares o no eran los músicos que todos invitaban, si los llegaban como a tachar de acosadores, pues ya era como de todos así. No, pues sí, ajá. Y de repente el que sí es el que todos invitan y es súper popular, pues no sucede nada, ¿no? Y yo no creo en la cultura de la cancelación, para nada, pero sí en el cuestionar, ¿no? En el decir, ok, bueno, sí, eres mi músico, pero hiciste esto, ¿qué onda? O sea, hablarlo, cuestionarlo,
o sea, hacer algo al respecto, que no pase desapercibido y que no pase como si nada, ¿no? Entonces sí creo que es así como un poco como un privilegio que se da a los buenos músicos, ¿no? Así como se habla del pretty privilege, así como de la gente bonita que se le perdonan cosas y así. Siento que así pasa en la música, ¿no? Como que, pues si eres talentoso, sí, pues a lo mejor eres un agresor sexual o te acusaron de pedofilia, pero pues es que igual es muy bueno, entonces... Sí, claro. Bueno, ya muy puntual, quisiera que nos dieras tus tips, recomendaciones a la comunidad musical que te gustaría recomendarle. Así de todo. Ajá, de todo. Pues creo que justo como lo que decía hace rato, puede haber más como estos intercambios entre todas las microcomunidades que hay de diferentes géneros, de diferentes escuelas. Creo que es algo que podríamos como buscar más, incentivar más, que puede generar como cosas muy chidas, incluso multidisciplinarias. Entonces creo que, pues sí, en general un tip que daría a cualquier músico es que no se quede como en su medio, ¿no? O no se quede en su cajita, que salga de eso, conozca otras músicas, conozca otras artes, incluso también eso nos pasa, como decías, nos ensimismamos y así de, no, 8 horas de estudio y así, pero es como de, bueno, pero también te puede nutrir ir a una función de danza, ir a una función de teatro, una exposición de arte, tener como contacto con la naturaleza o hacer alguna actividad física, ¿no? O sea, como no olvidar que nos hacemos de todo eso, ¿no? Y no solamente de la música. Y que al final, para tener algo que decir musicalmente, creo que es importante nutrirse de todo eso otro, ¿no? Que también es parte como de lo humano, ¿no? Ok, y por último, que nos dieras tus libros, película, un libro, una película, una serie, algo que a ti te haya impactado. En la escuela, o sea, es como muy enfocado al jazz, pero hay un libro de Ted Gioia. Se me fue el título, pero algo así como What is Jazz o algo así. Ok. Pues es de los mejores libros como para adentrarse en el género, bien completo y bien claro. Me parece que sí hay una traducción. Pues hay uno que, o sea, es como documental película, es de Nina Simone, en Netflix está. No recuerdo tampoco el título, soy yo malo con los títulos, pero seguramente si buscas Nina Simone en Netflix, debe aparecer. Y pues sí, creo que dentro del jazz ella es como de las mujeres que tuvo una como historia como más difícil, pero también que más impacto ha tenido a la fecha. Ella quería ser pianista clásica, pero la rechazaron en Juilliard. Al final ya, creo que ya una vez fallecida le dieron un honoris causa de Juilliard. O sea, como da vueltas la vida, ¿no? Como que tuvo un buen de topes en la vida y aún así se aferró, y creo que es algo que la admiro mucho por eso, pero pues al mismo tiempo sí el documental como que muestra también cosas bien fuertes, ¿no? O sea, pues sí, de todo el machismo que se vivía en esa época, como si era así. A pesar de ser tan aguerrida y todo, pues al final también tenía como cierta sumisión a ciertos hombres en su vida pues sí, también por todo el contexto que le tocó, ¿no? Y por ser negra y... Entonces Nina Simone y el libro de Ted Gioia. Ok, ya por último, danos tus redes sociales donde te pueden buscar. En todas estoy como @cocotito de melón. Ok, Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, Twitter. Okay. Y en YouTube, ya ni me acuerdo si ya me cambié igual a Cocotito de Melón, pero si no lo he hecho, lo haré, porque ya eso es como el nombre que quiero ocupar. Vamos a estar poniendo las redes de Santiago aquí para que vayan a buscarlo si es que alguien quiere escribirle, tomar clases con él o platicar con él. Sí. Y te agradezco por la entrevista. Muchísimas gracias por la oportunidad, por el tiempo y por estar aquí. Gracias a ustedes. Y bueno, les agradezco a ustedes que se quedaron hasta el final.
Recuerden, yo soy Alejandra Méndez, flautista, instructora de yoga y creadora de este espacio. Los veo en una próxima entrevista, próximo miércoles a las 7 de la noche. Y bueno, nos vemos. ¿Música? ¿Qué te gustaría recomendar? Creo que se acaba de ir la luz. Creo que sí. ¡No! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si quieres esperar un poquito, yo creo que se vuelve. Esperemos que sí. Y tienes un buen blooper. Tal vez va a temblar otra vez. Ah, ¿Tú sí sentiste el temblor? ahí está. No sentí. Yo estaba empatando ayer. Dame un segundo, tengo que ir al baño. Sí. No me tardo.